Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. El tema de esta noche es características de un hijo de la casa. ¿Cuáles son esas características de un hijo? Cuando hablamos de características, son ciertas actitudes y comportamientos que un hijo debe tener dentro de una casa. Pero como estamos hablando de lo espiritual, ¿cuáles son esas características que nosotros como hijos de Dios debemos tener? ¿Y de qué características Dios se agrada? En la Biblia, hermanos, hay hombres extraordinarios, hombres tremendos, que han podido demostrar, hermanos, como Moisés, como David, como José, como Sansón, como Daniel, como Eliseo, como Elías, hombres en la Biblia, hermanos, extraordinarios, con características muy valiosas. Por eso, un hijo de la casa no solo ocupa un lugar en la congregación, sino que tiene el ADN de Dios. Un ADN espiritual que el Señor nos da a cada uno de nosotros, hermanos, para dar esa característica. Y vamos a ir en la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Ahí encontramos una de las características como hijo de Dios que debemos tener en nuestra vida. En Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has agradado lo que Jehová te ha mandado, mas tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Hermanos, nos habla en este pasaje del rey Saúl. Y dice bien claro esta palabra, que Dios se había buscado un hombre conforme su corazón, Dios. ¿Y por qué se buscó a un hombre conforme su corazón? Porque el rey Saúl, hermanos, no había guardado la instrucción que le había dado Dios mediante el profeta Samuel. Ahora, punto número 1 que ustedes tienen que apuntar en sus cuadernos es: la característica de un hijo de Dios es conforme al corazón de Dios. Usted y yo tenemos que ser hijos conforme al corazón de Dios. Ahora acá vamos a hablar. Cuando tenemos un corazón conforme a Dios, vamos a obedecer a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios busca cumplir la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, guardando la palabra en nuestro corazón. La Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene el corazón limpio. No tiene un corazón engañoso, no tiene un corazón pecaminoso, porque es una mujer, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón, una mujer que es conforme al corazón de Dios, tiene humildad en su vida.
reconoce sus debilidades y la necesidad de la gracia de Dios. No se gloría en sus propios logros, sino que le da la gloria a Dios. La humildad, hermanos, en nuestra vida nos permite reconocer nuestros pecados. Un corazón que no tenga la humildad va a encubrir sus pecados. Por eso dice bien claro en la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prospera. ¿Quiénes son los que confiesan sus pecados? Son gente humilde que saben reconocer y dice, pastor, yo me equivoqué en esto. Mi amor, me equivoqué en esto. Reconozco mi error, reconozco mi falla. Pero una persona soberbia, una persona altanera, no va a reconocer su error. ¿Por qué? Porque va a quedar bien delante de la sociedad, delante de la gente. Le gusta quedar bien. Por eso un hijo conforme al corazón de Dios reconoce su pecado. Un hijo conforme al corazón de Dios, hermanos, tiene un arrepentimiento genuino. Cuando peca un hombre conforme al corazón de Dios, siente un verdadero pesar por su pecado y busca el perdón de Dios. Ejemplo tenemos a David. David, cuando comete el pecado del adulterio, lo primero que él hace es buscar de Dios, pedir perdón y decir, Señor, he fallado. Señor, he pecado, perdóname, esto es mi pecado. Por eso un hijo conforme al corazón de Dios tiene un arrepentimiento genuino, hermanos. Ahora, un hombre conforme al corazón de Dios también tiene amor por los demás. Demuestra un amor genuino por las personas, reflejando el amor de Dios en sus acciones y en sus palabras. Hermanos, un hombre que es conforme al corazón de Dios no critica, no juzga. ¿Por qué? Porque ve a sus prójimos. Al ver a sus prójimos, ve la imagen de Dios, ve la semejanza de Dios. Yo le pregunto, ¿usted criticaría la imagen de Dios? ¿Usted juzgaría la imagen de Dios? Pues la Biblia nos dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y cuando hablamos mal de alguien, estamos hablando mal de Dios, mal de su creación. Estamos criticando, juzgando a la creación de Dios. Pero pastor, esa hermana, ese hermano es pecador, es mentiroso. Tu tarea de ti no es cambiar a la gente. Tu tarea de mí y de ti es moldear con nuestra manera de vida a Cristo, para que la gente que no conoce a Dios mire en nosotros que Cristo sí cambia, que Cristo transforma, que Cristo, hermanos, hace nueva criatura de una persona pecaminosa. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces, primera característica de un hijo de Dios es conforme al corazón de Dios. ¿Me entiendes? Tenemos que ser conforme al corazón de Dios y no vivir a nuestra propia opinión, no vivir como nos venga en gana. Hay gente que dice, yo sirvo a Dios a mi manera. Pues no es servir a Dios a tu manera, sino a la manera de la palabra de Dios. La palabra debe ser tu guía, la palabra debe educarte, debe enseñarte. Nosotros servimos a Dios conforme Dios nos dice en su palabra. Amén, hermanos. Vamos pasando a otro versículo. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3, dice así la palabra de Dios. Y aconteció
andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note esa parte de ese versículo. Dice, miró Jehová. ¿A quién vio? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñoreó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Escúcheme, hermanos. Caín trajo una ofrenda, Abel trajo una ofrenda, y Dios vio a Abel y a su ofrenda. Dios vio a Caín y a su ofrenda. Entonces de este versículo sacamos, hermanos, la siguiente característica que debe tener un hijo de Dios. Y es, hermanos, la característica de un hijo de Dios: da una ofrenda con el corazón correcto. Un hijo de Dios que da ofrenda muestra ciertas características en su vida, hermanos. Por ejemplo, gratitud. ¿Por qué uno trae una ofrenda a Dios? Por gratitud. Da su ofrenda con una expresión de agradecimiento a Dios por sus bendiciones. Gracias a Dios pude construir mi casa. Gracias a Dios me pude comprar un carro. Gracias a Dios tengo alimento. Gracias a Dios me he visto bien. Gracias a Dios puedo irme de paseo. Puedo irme de vacaciones. Gracias a Dios. Y en agradecimiento que Dios nos da sus bendiciones, nosotros traemos en gratitud una ofrenda. A su nombre, a su nombre. También un hombre que da la ofrenda a Dios con un corazón correcto, demuestra la generosidad que hay en su vida. No da con, tal vez, mezquinamente, sino que demuestra la generosidad sabiendo que Dios ama al dador alegre. Hermanos, un generoso no da con pena, sino que su ofrenda lo trae con alegría. Por eso dice la Biblia, hermanos, que traigamos la ofrenda no por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Porque usted sabe que Dios lo ha bendecido. Usted sabe que Dios lo ha prosperado. Usted trae con alegría. Usted trae con esa generosidad porque Dios ama al que trae con alegría una ofrenda. Y también, hermanos, un hijo de Dios que da con el corazón correcto tiene fe y confianza. Da sus ofrendas con fe, confiando en que Dios bendecirá su obediencia y suplirá todas sus necesidades conforme a su riqueza. ¿Saben, hermanos, el Hijo de Dios que da, hermanos, por fe y por confianza, que Dios va a proveer, que Dios va a suplir? Hoy no puedes tener, hoy puedes estar pasando momentos difíciles, pero usted trae su ofrenda por fe y por confianza, que Él suplirá la necesidad que usted está pasando. Dios lo va a suplir. Porque cuando tú traes con un corazón correcto, tienes fe y confianza en Dios. Tu confianza no está en el banco, tu confianza no está en el brujo, tu confianza no está en una persona, sino que tu fe y tu confianza está puesta en Cristo, que Él dice nos dará conforme a nuestras necesidades. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano.
hijo de Dios que da, hermanos, con un corazón correcto, hay obediencia en su vida. Da sus ofrendas en obediencia a los mandamientos de Dios, porque él ha entendido que en la palabra de Dios dice que nadie se presente con las manos vacías. Pregunto en esta noche, ¿alguien no ha tomado el almuerzo el día de hoy? ¿Alguien que no ha almorzado? ¿Habrá en esta noche? Todos han almorzado. Amén. Dios, hermanos, nos bendice. Y como vemos que Dios dice en su palabra, no te haré faltar de nada, en gratitud y en obediencia a la palabra de Dios, es por lo que nosotros damos con un corazón correcto. Por eso, la segunda característica de un hijo de Dios, da una ofrenda con el corazón correcto. En el libro de Génesis, capítulo 45, verso 5, dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Otra de las características que vemos, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 45, verso 5, nos está hablando de la vida de José. Y ahí anote usted, la característica de un hijo de Dios es saber perdonar. Como hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es saber perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Perdonar, porque siempre tal vez nos van a ofender o vamos a ofender, pero tenemos que buscar el perdón. Un hijo, hermanos, con esta característica tiene compasión en la vida. Muestra empatía y comprensión hacia los demás, entendiendo sus faltas y sus debilidades. Una persona que sabe perdonar entiende su debilidad de su prójimo, entiende su pecado, porque algún día nosotros podemos cometer esos mismos errores. Pero hay gente que dice: yo no te voy a perdonarte. Lo que tú me has hecho, no te voy a perdonarte. Pero ¿cómo es la vida? La vida a veces nos paga con la misma moneda. Tú no perdonaste a alguien, pasan los tiempos, hay alguien que no te perdona y tú pides y suplicas por perdón. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la compasión, no hemos entendido la empatía. Que muchas veces, hermanos, entre personas, entre seres humanos, nos vamos a ofender, pero son actitudes que nosotros demostramos en Cristo cuando maduramos. Sabemos perdonar, sabemos entrar en una solución. Esta característica de un hijo de Dios perdonador, hermanos, tiene también el amor incondicional. Perdona sin guardar rencor, reflejando el amor incondicional de Dios que perdona sin condiciones. Cuando Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, te perdonó de todos tus pecados. Isaías dice: si tus pecados fueren como el carmesí, rojos, vendrán a ser blanca lana. Serán como la blanca lana. Él te perdonó de todos tus pecados. Y nunca más se recordará de tus pecados, Dios. ¿Por qué? Porque Él te perdonó. Pero cuando tú tienes una actitud de no perdonar a tu hermano ni a tu prójimo, estás diciendo que tú eres más que Dios.
Si Dios nos perdonó nuestros pecados, si Dios nos perdonó nuestras faltas, si Dios perdonó lo más secreto que hay en nuestro corazón, Dios nos ha perdonado, ¿cómo nosotros no podemos perdonar una ofensa de nuestros hermanos? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. Cuando tú perdonas, tienes paz interior. Experimentas paz al perdonar, liberándote de un peso, de una carga que tú estás cargando. Una persona que no sabe perdonar vive en el remordimiento. Vive, hermanos, acusado interiormente. No le deja tranquilo sus emociones. Tú tienes que saber perdonar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. Si una persona te falló una y otra vez, ¿tú le tienes que perdonar? Sí, pero ya no confiar en esa persona. Porque si tú confías, lo único que va a hacer es dañarte. Entonces tú tienes que mantener distancia. Por ejemplo, tú tienes un amigo, te falló, lo perdonaste, te falló nuevamente, lo perdonaste. Y usted puede decir, pastor, es mi único amigo. Sí, pero también tienes que entender que una persona que te falla continuamente ya no es fiable. Pero sí, perdónalo, pero ya mantén tu distancia. Porque si no cambia y no deja que Dios le cambie, siempre te va a fallar. Si no hay arrepentimiento en su vida, nunca va a cambiar. Siempre te va a fallarte, siempre va a dañarte. Pero si hay un arrepentimiento en su corazón, Dios lo cambiará. Entonces, hermanos, la característica de un hijo de Dios es saber perdonar. José perdonó a sus hermanos. Y nosotros tenemos que saber perdonar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. En el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15. En el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15 dice: entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques a partir de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir, en otras palabras. Otra de las características de un hijo de la casa, es, hermanos, es que no busca su propia voluntad, sino busca la voluntad de Dios. Moisés, hermanos, nos enseña, no es hacer nuestra voluntad, no es hacer como nosotros queremos, no es servir como nosotros nos gusta, sino es como a Dios le gusta. ¿Entiendes? Mucha gente dice, yo le sirvo a Dios a mi manera. Y le vuelvo a reiterar, no es a tu manera, no es a mi manera, es a la manera de la palabra de Dios. Moisés nos está enseñando, hermanos, que no es hacer nuestra voluntad, sino es hacer tu voluntad, Señor. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me cases? Usted lee en la Biblia, te va a decirte que sí es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad, Señor, que yo mienta? No es mi voluntad. Mi voluntad es que tú hables la verdad. Señor, ¿es tu voluntad que yo sea chismoso o chismoso? No es mi voluntad. Lee en mi palabra que no es mi voluntad que tú seas chismoso. Señor, ¿será en tu voluntad que yo sea una persona estafador? No es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, Moisés nos está enseñando que un hijo de la casa, un hijo de Dios, busca hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Ahora, hay cualidades de un hijo que hace la voluntad de Dios. ¿Como cuál?
Un hijo que busca hacer la voluntad de Dios tiene una vida de oración constante. Busca la guía de Dios a través de la oración, a través de la comunicación, mediante la oración, y le pregunta: ¿es tu voluntad, Señor, que yo viaje? ¿Es tu voluntad que yo compre ese terreno? ¿Es tu voluntad, Señor, que ya me case? Hablando tal vez a los solteros. ¿Es tu voluntad que esa persona será mi pareja? Porque hay muchos cuando se casan y dicen: pastor, no pensaba que Pepe era así. Yo no pensaba que Juana era así. ¿Por qué, hermana? Es que su actitud, su forma de ser, pastor, no lo entiendo. Y uno como pastor le pregunta: ¿oraste por tu pareja? No, pastor, porque lo vi en la esquina, me gustó y me casé. Es que, pastor, me dejé llevar por su figura y me llegué a casar. Entonces no hiciste la voluntad de Dios, hiciste tu propia voluntad, tu propio deseo. No, pastor, yo me acostumbré con aquella mujer, pastor. Yo me acostumbré con aquel hombre, pastor. Me he acostumbrado, por eso me he casado. La Biblia no dice que tú te debes casar porque te acostumbraste. La Biblia dice: no unáis en yugos desiguales. Porque Dios es claro. Consulta a Dios si ese hombre, si esa mujer es la voluntad del Señor. Si tú quieres llorar, haga tu voluntad. Pero si tú quieres reír y vivir feliz, ora a Dios. Cuando un hombre, hermanos, quiere hacer la voluntad de Dios, tiene, hermanos, la palabra de Dios en su corazón guardado. Estudia y medita las escrituras, sabiendo que la voluntad de Dios se revela a través de su palabra. La palabra es la que nos guía. La Biblia dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. Lámpara a mis pies es tu palabra. La palabra de Dios nos va a iluminar para poder vivir en esta tierra. Estábamos leyendo en Proverbios capítulo 11, verso 1, dice: a Dios no le agradan las balanzas falseadas. Es abominación a Jehová. Eso no le agrada a Dios. Eso es hacer tu propia voluntad. Hay gente que prospera en esta vida estafando, adulterando las balanzas. Para ellos está bien, pero a Dios dice: es abominación. ¿No me crees? Busca en la Biblia, Proverbios 11:1. Ahora, otro de los puntos: cuando un hombre quiere hacer la voluntad de Dios, cuando un hijo quiere hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad, la sensibilidad al Espíritu Santo es su prioridad. Está atento a la guianza de Dios, está atento a la guianza del Espíritu Santo, porque él tiene un temor hacia Dios. Tengo el dinero para poder comprarme un terreno. ¿Debo o no debo? Señor, es tu voluntad, y si Dios aprueba, compra el terreno, porque está atento a la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy día vemos fracasos matrimoniales? ¿Por qué hoy día vemos fracasos económicos? Gente adeudada, gente, hermanos, pagando una deuda porque nunca consultaron a Dios. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas en las que tal vez no hemos consultado a Dios y nos están yendo mal en ciertas áreas porque no le preguntamos a Dios: ¿es tu voluntad o estoy haciendo mi propia voluntad? Por eso un hijo de la casa, la característica de un hijo de la casa, hermanos, siempre hace la voluntad del Padre. ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Dale fuerte palmas al Señor, hermano. En Génesis capítulo 22, verso 5 dice así: entonces Abraham dijo a sus
a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Otra de las características de un hijo de Dios, tiene una fe inquebrantable. Como hijos de Dios debemos tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Si usted me mira a mí, en algún momento yo le voy a defraudar. Si usted mira a un hermano, a un líder, a un predicador, sé que en algún momento te va a defraudarte, porque somos humanos. Con eso no estoy diciendo que yo lo voy a defraudar, pero como seres humanos nos podemos equivocar en cierta área. Por eso la gente dice: yo no quiero ser cristiano porque tal hermano o tal vecino de mi barrio es así. Por eso no quiero ser cristiano. Pero porque han puesto su confianza en un hombre. Pero si usted pone su confianza en Cristo, búscale a Cristo los errores de su vida, no va a encontrar. Y cuando usted mira a Cristo, hermanos, usted no está preocupado que ese hermano es así, que el hermano es así. No, cuando usted mira a Cristo, Él nunca le va a defraudarle. Él nunca, hermanos, le va a demostrar una actitud negativa. Por eso nuestra fe y nuestros ojos deben estar puestos en Cristo Jesús. Por eso un hijo que tenga esta característica, hermanos, tiene esta característica, es una fe inquebrantable. Su confianza total en Dios, confía plenamente en la fidelidad y el poder de Dios. Hermanos, él confía en la fidelidad y en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias son inciertas, a pesar que hay problemas, a pesar que hay necesidad. El hombre que tenga esta característica de una fe inquebrantable siempre tiene esperanza en Cristo. Siempre está diciendo: mi Dios me va a sacar de esto. Hoy estaré pasando necesidades, pero mañana, pasado, Dios me va a bendecir, me va a prosperarme, porque es un hombre que tiene fe inquebrantable. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Hermanos, cuando tenemos una fe inquebrantable, tenemos una obediencia activa hacia Dios. La fe se traduce en acción. Hermano, la fe no es solamente decir yo creo en Dios, sino es una acción que nosotros tenemos que demostrarlo, hermanos, que tenemos una fe inquebrantable con nuestras acciones, obedeciendo los mandatos de Dios, incluso cuando no comprendemos plenamente sus planes. Su fe le impulsa a seguir adelante. Usted no va a entender lo que está pasando en su vida, pero usted dice: Dios no me va a abandonar, Dios no me va a dejar, y usted sigue para adelante con ese negocio, usted sigue adelante con ese matrimonio, usted sigue adelante con esa enfermedad, porque usted dice: mi fe está fundamentado en Cristo, no está fundamentado en un yeso, no está fundamentado en un hombre, no está fundamentado en un líder. Mi fe está fundamentado en Cristo Jesús, y Él ha prometido: donde yo voy, Él va a estar. Él ha prometido que Él estaría hasta el fin de los tiempos. Él no me va a abandonar, a pesar que yo no tengo, a pesar que estoy en esta enfermedad. Dios me va a socorrer a su debido tiempo. A su nombre, a su nombre. Esa característica tú y yo debemos tener, hermanos. Tú y yo tenemos que tener esa característica de una fe inquebrantable. Cuando te critican, cuando te murmuran, cuando pasa algo en tu vida, usted tiene que estar parado en la roca que es Cristo. Usted no se tiene que mover de la fe de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay un precio alto que fue pagado en la cruz del Calvario. Y el diablo no te va a mover cuando tú tienes una fe inquebrantable. Abraham, hermanos, tenía una fe inquebrantable.
Y es por eso que es llamado el padre de la fe. Le dijo a sus mozos: esperen acá un momento con el asno. Yo y el muchacho iremos y volveremos. ¿Cómo estaba seguro que él iba a volver con su hijo? Porque su fe decía: no importa que Dios me haya pedido a mi hijo, después de sacrificarlo, el Señor lo va a resucitar, pero de lo que vuelvo con mi hijo. Después de Moriab, de ir a Moriab, yo voy a volver con mi hijo. Y usted tiene que tener esa fe. ¿Me entiendes? Dios ha prometido, hermanos, que tú y tu casa servirán a Jehová. Dios ha prometido que Él estará con usted, no porque se porta bien, no porque ha hecho cosas buenas. Él ha prometido en su palabra que Él estará con usted en lo bueno y en lo malo, porque Él dice en su palabra: yo estaré hasta el fin de los tiempos. Y cuando pasas pruebas, cuando pasas lucha, cuando pasas dificultad, cuando pasas necesidad, usted tiene que decir: Dios no me ha abandonado, no me ha dejado, porque Él está conmigo, porque su palabra es fiel a Él. Amén, hermanos. Vamos a ir a otro punto más. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra de las características de un hijo de Dios: medita en la palabra para que sus caminos sean prosperados. Hermanos, cuando esta característica hay en nuestra vida, de meditar en la palabra de Dios, lo que va a pasar en tu vida es una sabiduría para tomar decisiones correctas. Al meditar la palabra de Dios, desarrollas discernimiento y sabiduría para tomar decisiones, habilidades con los principios bíblicos. Cuando usted medita en la palabra de Dios, hermanos, usted va a tener una sabiduría divina y no una sabiduría terrenal. Porque muchas veces con la sabiduría terrenal, cuando tomamos decisiones, lloramos y nos lamentamos en la vida. ¿Me entiende? Pero cuando leemos en la palabra de Dios, desde antes estaban meditando con unos hermanos que nos visitaron y les hablaba de Nabal. Nabal era un hombre de un carácter fuerte. Abigail era una mujer sabia. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, te das cuenta de un matrimonio. El hombre muy renegón, el hombre de un carácter fuerte, pero una mujer sabia y inteligente. Entonces entendemos, cuando leemos en la palabra de Dios, que muchas veces puede haber mujer renegona o hombre renegón con un carácter fuerte, una mujer, un varón con un carácter fuerte, pero lo que va a contrastar o lo que va a restar a ese carácter es tu sabiduría. ¿Me entiendes? Cuando tenemos esa meditación en la palabra de Dios, la transformación del carácter mediante la palabra de Dios va a llegar, porque la palabra de Dios te va a formar, la palabra de Dios te va a educar, la palabra de Dios te va a informar. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque hay ciertas actitudes que para ti parecen derechos, que para mí pueden ser correctas, pero cuando vas a la palabra de Dios y meditas, te vas a dar cuenta que esa actitud, ese comportamiento no le agrada a Dios. Por eso la Biblia dice: hay caminos que para el hombre le parece derecho, pero el final es muerte. Tú puedes pensar que esa manera de vida que estás llevando con dos mujeres, con dos hombres, puede ser algo correcto, pero es incorrecto. Porque esa vida que nosotros podemos pensar que está bien delante de Dios, peleándonos con nuestros vecinos, peleando con nuestros prójimos,
Parece que esa vida es correcta, un camino correcto, pero es un camino de muerte. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo nos enseña a vivir la vida. Cristo es el camino. Cristo nos moldeó un camino perfecto y recto para poder vivir delante del Padre. Jesús nunca estaba peleándose con los fariseos. Jesús nunca estaba peleándose con los escribas. Jesús nunca estaba peleando con los sumos sacerdotes. Jesús vivía en humildad. Jesús vivía, hermanos, en obediencia a la palabra, porque Él era la palabra y Él tenía que moldearnos para que hoy en día nosotros podamos vivir a la luz de la palabra. Porque cuando meditamos en la palabra, hermanos, dice Josué que esta ley no se apartará de tu boca, ni de día y de noche la meditarás para que seas próspero. ¿En qué? Seas próspero en tu matrimonio, seas próspero en tus carácter, seas próspero en tus actitudes, seas próspero en la economía, seas próspero en todas las áreas de tu vida. Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando meditas. Y si no meditamos la palabra de Dios, desconoceremos muchas cosas. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento de la palabra. Tenemos que conocer la palabra, hermanos. Y cuando meditamos la palabra de Dios, hermanos, lo que pasa en nuestra vida es fortalecemos nuestra fe. Cuando usted lee la Biblia, lo que va a pasar en su interior, en su vida espiritual, es que la fe se va a fortalecer. Cuando usted se encuentra en la calle: ¿cómo estás, hermana?, usted va a decir: bendecida, prosperada y en victoria. Pero cuando usted no lee la palabra de Dios, cuando le pregunta: ¿cómo estás? Por ahí, pastor, estoy desanimada. No sé qué me pasa, pastor. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hay lectura de la palabra de Dios. Porque no estás meditando la palabra de Dios. Usted tiene que agarrar la Biblia y comenzar desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis. Terminas Apocalipsis, vaya a Génesis y terminas hasta Malaquías. Y cuando terminas la Biblia, usted dirá: ya terminé de leer toda la Biblia. Usted tiene que nuevamente ir a Mateo y leer Apocalipsis. Terminas Apocalipsis, nuevamente a Génesis y a Malaquías. ¿Y hasta cuándo, pastor? Hasta que venga Cristo. Porque cada vez que tú lees la palabra de Dios, hay una nueva revelación de su palabra. Esa revelación significa que hay un velo. Cuando usted ve un versículo, no lo entiende hoy, pero mañana lo va a entenderlo. Y cada vez que lees, lo vas a llegar a entender y vas a decir: este tesoro que me había sido escondido, hoy lo puedo leer y lo puedo comprender, y esto me ayudará en mi vida. Y tu fe se fortalecerá. Otra de las cosas que hace, hermanos, que cuando meditamos en la palabra de Dios, nuestra vida de oración será enriquecida. La meditación en la palabra de Dios enriquece la vida de oración, permitiéndole orar con mayor entendimiento y alineado a la palabra de Dios. Jesús nos dio un ejemplo. Cuando estaba en las pruebas, cuando estaba siendo tentado por el diablo, Él no dijo: diablo, vete, no me tientes, sino dijo: escrito está, porque Jesús conocía la palabra. Y cuando usted conoce la palabra de Dios y viene necesidad, viene cualquier circunstancia a la vida, usted le va a decir: escrito está en tal versículo, diablo, vete de mi vida, porque conoce la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, verso 10. Ya, dice así: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento,
superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillado 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. La séptima característica de un hijo de Dios: tiene una vida de altar. ¿Qué es una vida de altar? Es una vida de oración. Conversábamos en esta tarde con algunos hermanos que hay predicadores que no oran, que hay predicadores que enseñan, hermanos, que ya no es necesario orar, que ya no es necesario ayunar, que ya no es necesario ciertas cosas, porque ya Cristo lo hizo. Eso es mentira. Jesús nos enseñó a orar en todo tiempo. Orad y velad para que no entréis en tentación. Orad y velad para no entrar en tentación. Una persona, hermanos, que no ora, no tendrá victoria en la vida espiritual. ¿Usted piensa, hermanos, que la vida cristiana es comodidad? No, es guerra. Jesús dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Porque Dios te convierte en un guerrero. Porque mientras que no eres cristiano, eres pasivo. Cuando te deja tu esposo, usted dice: si se fue con la otra, que se vaya. Pero una mujer guerrera dice: Dios me dio ese hombre y ese hombre va a estar acá. No me interesa cuánto tiempo tengo que orar, ese hombre va a venir acá. Porque tú vas a empezar a doblar rodillas. ¿Me entiendes? Ahora yo le pregunto algo. Si está pasando económicamente mal y no tiene vida de oración, lo que usted debe hacer en la fe es: Señor, trae la bendición para mi casa. Porque es una guerra. El diablo te quiere ver pobre, el diablo te quiere ver necesitado. Pero cuando una mujer tiene esta característica, cuando un hombre tiene esta característica, hermano, que el número 7 es tener una vida de altar, al diablo le dice: diablo, te equivocaste con la familia, te equivocaste de persona, porque esta persona es un guerrero de Dios y yo voy a ir en el altar a orar y a clamar hasta que sueltas tú la bendición. Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. Dice la Biblia que Él ya nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. ¿Por qué no se evidencia? Porque tú no lo pides. ¿Por qué dirá en Mateo capítulo 7, verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Muchas veces con la oración usted tiene que tocar la puerta, usted tiene que decir: ábreme la bendición. Satanás, suelta la bendición. Satanás, suelta la bendición. Y cuando tú peleas, tu bendición va a venir. Amén, hermanos. Dios ha puesto liderazgo en cada uno de ustedes. ¿Cuándo se va a evidenciarse? Cuando tú lo batallas. Yo he visto hermanos, mujeres aguerridas, que cuando sus esposos le fueron infiel, ellos no se fueron a llorar de la tristeza que le engañó, se fueron a llorar a la presencia de Dios. Un hombre que se había ido 5 años, hermanos, dejando a su hijo, a su esposa, esta mujer se puso a orar delante de Dios, a clamar de día y de noche. ¿Sabes cómo volvió aquel varón? Como el perro arrepentido, hermano. ¿Me entiendes? La oración es poderosa. Tenemos que tener vida de oración. Porque yo he visto, hermanos, en estos tiempos que voy pastoreando, yo he visto esto. Que la gente viene, escúcheme, no lo digo a ustedes, pero lo que he visto es la gente que no permanece en una iglesia, lo que la gente viene es a buscar solo solucionar su problema. Estoy enfermo, pastor, estoy mal. Lo sanan y se van. Señor,
Por favor, cambia mi matrimonio. Lo soluciona y se va. A Dios no se busca por condición. A Dios se busca de corazón y de convicción. Cuando usted viene acá a la casa de Dios, usted tiene que estar convencido que cuando usted le sirve a Dios, que usted cuando le entrega a Cristo su vida, usted tiene que ir para adelante, pase lo que pase. Si Dios no cambia a tu esposo, tú continúa. Si Dios no te bendice, tú continúa. Pero yo le digo y le aseguro que en Cristo hay bendición, que en Cristo, hermanos, hay cambio para toda situación de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Pues la Biblia dice, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Me entienden, hermanos? La permanencia es muy importante y con este texto voy a acabar. Vamos a ir en el libro Juan capítulo 15, verso 7. Mira lo que dice ahí acerca de nuestra permanencia. En el libro de Juan capítulo 15, verso 7. Porque a veces hay hermanos, dice, ¿dónde puedo encontrar mi sanidad? ¿Dónde puedo encontrar mi liberación? ¿Dónde puedo encontrar que Dios me lo sane a mi familiar que está enfermo? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y se van de iglesia a iglesia a iglesia y nunca encuentran. Y después dicen, Dios no existe. Es que Dios no va a ser tu conveniencia. Dios va a ver tu corazón. Él va a supervisar tu corazón. Por eso muchas veces yo le pregunto y le digo, ¿con qué intención vienes a la casa? ¿Cuál es la intención? Pastor, mi intención es de adorar a Dios. Buena intención. Pastor, mi intención al venir a la casa de Dios es a escuchar la palabra de Dios. Buena intención, porque hay intenciones incorrectas. Por ejemplo, jovencitos pueden venir por las señoritas. Es una intención incorrecta. La iglesia no es para buscar esposo ni novio. Por ejemplo, uno puede venir con la intención, un viudo, de conquistar a una mujer. Eso no es una intención buena, es una intención incorrecta. Mira lo que dice, hermanos, en Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Señor, no te entendí. Creo que estoy leyendo mal. Dice, pedid lo que queréis, lo que tú quieras, pero te pide dos cosas. ¿Qué te pide? Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pídeme todo lo que tú quieras y yo te voy a darte.